Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y después de esta oportuna pedagogía con el registrador, 7 de la mañana y 50 minutos, cambiamos de tema para contarles del SOS que están lanzando algunos propietarios de restaurantes que afirman que este primer semestre del año ha sido bastante difícil para el sector, que incluso han tenido que hacer recortes en las jornadas y en el número de trabajadores. Cuentan que entre las causas estaría el alza del salario mínimo. Ya casi se cumplen 6 meses del alza al salario mínimo. Los precios de la canasta familiar han subido y uno de los sectores más afectados es el gastronómico. Según dueños de restaurantes, han tenido hasta el 50% menos de ventas comparado al panorama de hace 2 años. Esta medida ha hecho que toda la cadena se modifique. Ya no se está pidiendo entrada, fuerte, postre, sino se está pidiendo un par de platicos al centro, el cual también tienes ocupación del restaurante con el mismo costo, pero no tienes el mismo ingreso. Primero, afectado por el costo y segundo, porque el consumo literalmente se bajó. Así como la gente ha dejado de pedir platos, los restaurantes están implementando distintas maneras de mantenerse en el comercio sin dejar de atender a sus clientes, pero tomando medidas drásticas. Subir así tan inesperadamente un incremento del 23%, pues conllevó inclusive a que muchos restaurantes, nosotros no, pero muchos restaurantes sí redujeron su nómina, otros pasaron a la contratación informal, porque sale mucho más caro. Otros, como en el caso de nosotros, pasamos a cerrar un día a la semana. Otros pasaron a cerrar en las franjas de la tarde-noche. A pesar de lo que está haciendo el sector, expertos como Miguel Santamaría, socio fundador de la bifería, comenta que no se puede perder lo esencial, la fidelidad de los clientes. Lo que uno no puede perder al final es el servicio al cliente, porque hubiera sido mucho más fácil haber cogido y decir, oiga, 10% menos de nómina. Pero el servicio al cliente y que el cliente se sienta a gusto en el sitio del restaurante y que siga yendo y que siga siendo un cliente habitual, pues es muy importante. Según los expertos, la gente está optando por cocinar en casa en vez de ir a los restaurantes. Este panorama oscurece a uno de los sectores que aporta a la economía del país y el mundo. Pues a propósito de este panorama, nos conectamos a esta hora con Guillermo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo, ACOGA. Buenos días, Guillermo, qué gusto saludarlo. Lo mismo, Daniela, un placer conversar contigo y con toda la audiencia. Bueno, acabábamos de ver una nota sobre la reducción de jornadas y recorte de personal como una realidad en muchos establecimientos. Pero desde el gremio, ¿qué tan generalizada está esta situación a nivel nacional? Tal vez si pudiera darnos un dato o un estimado de cuántos empleos se han transformado. Daniela, para un restaurante es muy difícil prescindir de personal porque la experiencia depende del equipo de servicio. Pero estos costos laborales que son inmanejables frente a nuestra realidad de mercado, como lo demostraron los testimonios, nos han llevado fundamentalmente a no renovar plazas. ¿Qué significa esto? Que si en determinado caso no llega o renuncia un mesero, un cocinero, cualquier persona de la cadena de servicio, lo que han hecho los establecimientos es no volver a contratar. Entonces, esto ha hecho que el impacto del encarecimiento de la contratación laboral no se haya sentido de inmediato, sino que se haya extendido a lo largo del tiempo. Tenemos un registro de cerca ya de 40.000 plazas que no se renovaron. Y ya hubo otros casos donde las empresas no tuvieron otra alternativa que recortar el personal. Esto se ha presentado a escala nacional sin duda, sobre todo en las principales ciudades, porque recordemos también, Daniela, que este es un sector de altísima informalidad y obviamente pues el que se ve golpeado fundamentalmente es el sector formal, porque es el que está en capacidad de darle garantías laborales y de ley a los trabajadores, y pues cuando ve que la operación no le queda otro camino distinto a no renovar cargos o a recortarlos. Quiero hacer precisión, cuando usted dice 40.000 plazas, ¿lo entendemos como 40.000 empleos y en cuánto tiempo? Exactamente, 40.000 empleos directos en lo que llevamos del año. No puedo hacer un corte aún a mayo, obviamente, pero lo que lleva el corte de abril, ese es el registro que tenemos. De abril, preocupa esa cifra. Guillermo, bueno, pero además de ese costo laboral, ¿hay otros factores que tal vez estén incidiendo o es determinante ese aumento de salario mínimo? Le pregunto también porque estamos hablando de inflación de alimentos, de un comportamiento en aumento de arriendos. ¿Qué otras causas también han aportado a esa decisión, a esa reducción laboral? Hay que destacar que más allá del aumento del salario mínimo, lo que más golpeó al sector fue el encarecimiento
de los extras y los dominicales. Recordemos que este es un sector que mientras la sociedad descansa está trabajando y pues se encareció muchísimo, se castigó, diríamos nosotros, mucho el hecho de trabajar mientras los demás descansan. Y claro, no solo la parte laboral, nosotros insistimos en que Colombia sigue sufriendo un impacto inflacionario. Si bien la cifra global de inflación ha bajado, Colombia sigue teniendo una de las inflaciones más altas del hemisferio. Esto se traduce en un impacto en alimentos. Los restaurantes también hacemos mercado, esa es nuestra materia prima. Y los servicios públicos y los arriendos no ceden. ¿Esto a qué ha llevado, Daniela? A que en los reportes mensuales de inflación, restaurantes sea el rubro más alto. Y es un mensaje que con cariño le enviamos a nuestros clientes. No es porque seamos abusivos, no es porque seamos ventajosos, es que nos toca. Guillermo, ¿ustedes han contemplado migrar hacia un modelo de restaurantes que se debe transformar? ¿Han pensado, por ejemplo, tal vez menos atención a la mesa, más autoservicio, reducir menús? Esa es una pregunta muy importante. Claramente dentro del sector gastronómico el autoservicio hace parte, pero entendamos que el centro de nuestro negocio es la experiencia, es el servicio a la mesa. Y ese es tal vez el recurso con el cual Colombia puede aspirar a ser un destino gastronómico, así como lo fue Perú y México. Es esencial preservar y sostener el servicio a la mesa. Por supuesto, el modelo de negocio ha tenido unas transformaciones muy grandes después de pandemia. Han habido implementaciones tecnológicas, herramientas administrativas que ayudan a hacer más eficiente el modelo, pero indudablemente la gastronomía requiere del ser humano, requiere de los equipos de servicio, es intensiva en generación de empleo. Por eso desde el gremio hemos hecho un llamado muy importante al Estado y por eso en este momento insistimos en un proyecto de ley que se encuentra para segundo debate en la Cámara, en que hay que buscarle alivios para que siga generando el volumen de empleo que actualmente le provee al país. Estamos buscando, por ejemplo, que se baje transitoriamente el impoconsumo, que es un impuesto que pagan nuestros clientes en los restaurantes, bajarlo del 8 al 6%, para que con esos 2 puntos de manera transitoria podamos el sector gastronómico sostener nuestros equipos y que siga contando el país con una operación que no solamente ayuda a esa generación de empleo, sino que movemos cerca del 40% de los productos agropecuarios en Colombia. Entonces, por más transformaciones que queramos hacer y que tenemos que hacer, es esencial la generación de empleo y la conformación de los equipos de trabajo. Por eso ha sido tan importante y valioso tener este contacto con usted, Guillermo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo. Seguimos, por supuesto, muy conectados y pendientes de lo que pase con el gremio. Feliz día. Feliz día para ti, Daniela, y para todo el equipo de Noticias Caracol.